el tema que vamos a compartir hoy se trata acerca de las nuevas estrategias para el control glucémico. Estos son mis conflictos de interés y nos vamos a plantear dos interrogantes que se refieren a lo siguiente. El primero es qué parámetros de control glucémico utilizamos en la actualidad y, en segundo lugar, cómo logramos alcanzarlos. Bien, lo que nos ha ocurrido en el último tiempo es que los objetivos clásicos que teníamos y que utilizamos en diabetes en general se han perdido y se fueron haciendo más vulnerables en el andar, y de hecho todas aquellas moléculas que ofrecen un promedio glucémico frente a un movimiento oscilante del patrón glucémico se ven de alguna manera vulnerables, vuelvo a repetir la palabra, y como vemos acá, en realidad todos nosotros pertenecemos a la era de la hemoglobina glicosilada. Todos aprendimos que era un buen controlador para el paciente y que correlacionaba con complicaciones, y eso es cierto, pero que cuando uno toma un valor puntual, un porcentual de hemoglobina glicosilada es muy estricto, por ejemplo el de 8%, la dispersión sobre ese 8% detrás en valor glucémico y rango va de 126, 128 miligramos por ciento a 259 miligramos por ciento. Por lo tanto, claramente esta molécula, cuando tenemos pacientes con herramientas terapéuticas que generan oscilaciones glucémicas o que el grado de insulinopenia es importante, por lo cual estos pacientes generan o son mucho más lábiles para esta oscilación glucémica, esta molécula promedio, de la cual siempre nosotros utilizamos para evaluarlos, se hizo verdaderamente poco apropiada para esta evaluación. Entonces, lo que uno propone en cuanto a estas nuevas evaluaciones del control glucémico es cambiar la perspectiva. ¿Por qué? Porque nos preguntamos realmente qué hay detrás. ¿Detrás de quién? De esta molécula promedio, de la hemoglobina glicosilada, donde las guías internacionales nos plantean a través de ella, dependiendo del paciente a tratar, si tiene alguna comorbilidad o no, tener mayor laxitud en la interpretación, aquel paciente de reciente diagnóstico, sin herramientas terapéuticas que generan riesgo de reducción glucémica, etc. Pudiéramos ser más exigentes para volcarnos a la mitad izquierda de nuestra pantalla, un 6%, y aquel que es más vulnerable, con comorbilidades, etc., tener más laxitud y plantear un 8%. Pero como decíamos previamente, este 8% no nos expresa, no puede expresarlo a través de esta herramienta lo que hay detrás, que es el patrón integral de la glucemia con los patrones variables, oscilantes, lo que hoy definimos muy bien como variabilidad glucémica. Entonces, de aquí tenemos que seguir planteándonos los nuevos objetivos a tratar. En esta pantalla lo que vemos es, en la mitad izquierda de la pantalla, sujetos sanos, sin diabetes, y un patrón glucémico integral. Y en la mitad derecha de la pantalla vemos pacientes con insulinopenia absoluta, pacientes con diabetes tipo 1, también con un patrón glucémico integral. Lo que se ve muy claramente que el paciente con diabetes tipo 1 tiene muy marcada esta oscilación glucémica, son mucho más vulnerables a esta variabilidad glucémica, y que los sujetos sin diabetes, aún así, si bien tienen mucho más estrecho el patrón glucémico, aún así tienen desvíos estándar en la oscilación que superan el 1 de desvío estándar. Por lo tanto, hay cambios glucémicos que aún se pueden llegar a ver en sujetos sin diabetes, pero que la variabilidad está ocupando un rol probablemente dominante en el objetivo de glucémico a alcanzar. Entonces, antes de 2017 me tocaba compartir en muchas conferencias que como objetivo primordial, dominante, era reducir la variabilidad glucémica, que había postergado y corrido en lo que era un algoritmo de objetivos en nuestro paciente, postergado a los clásicos, postergado a la hemoglobina glicosilada, postergado a los valores número y tiempo en estado de hiperglucemia, número y tiempo en estatus de hipoglucemia, y que luego, en el año 2018, se empezó a hablar de otras temáticas que profundizaban la lectura de la reducción de variabilidad glucémica a través de tiempo en un rango deseado, distintos rangos dependiendo de la guía a utilizar, y que lo que fue cambiando hoy, año 2019, es que esto se ha consensuado y que esto correlaciona muy bien con hemoglobina glicosilada, que si uno tiene un
más de un 70% en los rangos deseados, entre 70 y 180 miligramos por ciento, claramente pudiéramos asegurar, esto por estudios del doctor Vygotsky publicados este año, pudiéramos asegurar que en ese tiempo en rango la hemoglobina glicosilada verdaderamente está por debajo del 7% y hablaríamos de una verdadera hemoglobina glicosilada objetivo, no como antes que no podíamos ver el patrón integral. Y así sucesivamente, y sí, también a través de estas temáticas y estas métricas, los pacientes frágiles, vulnerables, como bien expresamos en diapositivas previas, se propone mayor laxitud, pero sin importar la hemoglobina glicosilada, como vemos en el último box en la mitad derecha de nuestra pantalla. Bien, entonces estamos hablando tanto de variabilidad glucémica que la tenemos que definir, y para definirla, fíjense, una definición bien estricta y estructurada, habla de fluctuaciones de glucosa u otros parámetros vinculados a la misma sobre un intervalo de tiempo, y lo que está correlacionado muy bien con la variabilidad glucémica, que propone mayores riesgos de complicaciones, distintos tipos, como vemos en la pantalla, hipoglucemias, microangiopatía, macroangiopatía, y que deteriora la calidad de vida. Hasta acá, el mayor nivel de evidencia para lo que es la variabilidad glucémica está vinculado con la microangiopatía. Si bien se vincula con el resto de los objetivos, hasta acá, vuelvo a insistir, el mayor nivel de evidencia está para este punto. De hecho, acá lo vemos, complicaciones vasculares, microangiopatía, el mejor nivel de evidencia, como vemos, es la microangiopatía, y lo que se propone en esto de que la variabilidad siempre se la vincula con marcadores matemáticos de variabilidad glucémica, que a mayor variabilidad hay mayor riesgo de hipoglucemia, que eso es cierto, pero la literatura internacional propone esto, es quién estuvo primera, si el huevo o la gallina, si la hipoglucemia y la variabilidad, o es a la inversa, y esto es una discusión y una temática constante en literatura actual, en este caso un artículo publicado por Monnier, uno de los grandes autores que publica mucho sobre esta temática, y todavía es un punto de gran discusión y que tenemos que seguir aprendiendo sobre el mismo. Bien, con esto vamos a terminar esta temática. Entonces planteamos que la variabilidad glucémica como una nueva perspectiva en cuanto a estos objetivos, lo que queda claro que el control glucémico metabólico de nuestros pacientes sigue siendo un gran desafío, que esta tecnología aplicada a la diabetes para poder evaluar una mirada integral claramente cambia nuestra mirada, cambia el abordaje de nuestros pacientes. Estamos cursando cambios paradigmáticos, tanto en herramientas terapéuticas como en lectura de patrón glucémico de nuestros pacientes, que tenemos nuevos objetivos, objetivos actuales, objetivos futuros, y que debemos que a través de estas herramientas cambiar y profundizar nuestra mirada. Y quiero terminar con unas palabras que se refieren a esto, que si cambiamos nuestra forma de ver las cosas, probablemente las cosas cambiarán. Muchas gracias.